Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de En Directo. Como siempre es costumbre, les agradecemos por estar en las tardes del Canal Capital con nosotros. Son las 5:01 y hoy en nuestro programa los invitamos a conversar sobre la comida en la basura, desperdicio de alimentos. Seguramente a esta hora usted ya almorzó y hasta desayunó. ¿Sabía que solo en Bogotá cerca de 2 millones de habitantes a esta hora no han podido siquiera probar un bocado? Por eso, desde En Directo, encendemos las alarmas y buscamos las soluciones a esta problemática. ¿Cómo evitar el desperdicio de alimentos en los hogares? En un país tan agrícola, ¿hay escasez de alimentos o tal vez imposibilidad para acceder a ellos? ¿Cuáles son los errores que generalmente cometemos los ciudadanos a la hora de comprar nuestra comida? ¿Qué hacen los restaurantes y las grandes cadenas de supermercados con los alimentos que están maduros o a punto tal vez de perecer? ¿Qué responsabilidad tiene también el gobierno nacional en garantizar el alimento de los colombianos? Estas y más dudas las resolveremos junto a expertos, como siempre. Acompáñenos. Esto es En Directo. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros. A partir de este momento abrimos nuestras líneas telefónicas para escuchar sus preguntas y opiniones alrededor del tema de hoy. Ya saben, comida en la basura, desperdicio de alimentos. Cuéntenos cómo en su casa, por ejemplo, maneja usted los alimentos. ¿Qué opina del manejo que le dan, por ejemplo, en los restaurantes y supermercados? ¿Qué haría usted para desperdiciar menos alimentos? Llámenos al 457-8300, extensión 5225 y 5226, así hacen parte de nuestra conversación del día de hoy. También pueden interactuar con nosotros en las redes sociales. Luisa Barberi es nuestra editora digital y está lista para compartir sus comentarios y preguntas. Luisa, muy buenas tardes. José, muy buenas tardes. Un gusto saludar a usted y a nuestros invitados el día de hoy. Y gracias a los televidentes que se conectan a esta hora con nosotros en Directo. Recuerden que voy a estar recibiendo todos sus comentarios, preguntas, inquietudes y también resolviendo eso, qué hacen con los desperdicios de la comida en sus hogares con la etiqueta En Directo Capital. Recuerden que también nos pueden ver en Periscope, Facebook Live y conexióncapital.co. Los espero. Bueno, para hablar de comida en la basura, desperdicio de alimentos, nos acompaña en directo María del Pilar Pinto, nutricionista con especialización en epidemiología y experta en seguridad alimentaria y nutricional de la FAO. ¿Qué tal, doctora? Y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. También en nuestra mesa nos acompaña Juan Carlos Buitrago. Él es director de la Red de Banco de Alimentos de Colombia, ABAC. Doctor Buitrago, gracias por acompañarnos. José Fernando, buenas tardes, saludo especial a todos los televidentes. Y antes de profundizar en este tema, como ya es costumbre, los invitamos a conocer el contexto. El despilfarro de alimentos alcanza porcentajes preocupantes a nivel internacional. Tratar de evitarlo implica gestos muy sencillos y cotidianos que pueden repercutir directamente, de forma muy positiva, no solo en el medio ambiente, también en su bolsillo y en el paladar. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en el mundo se tira a la basura una tercera parte de los alimentos producidos, cerca de 1.300 millones de toneladas de desperdicio, con el que se podría alimentar a la totalidad de las personas que pasan hambre. Uno de los motivos es la mala conservación de los alimentos frescos que se compran o se cocinan. En Colombia se estima que alrededor de 10 millones de toneladas de comida se pierden y además también acaban en la basura anualmente. Solo en Corabastos, por ejemplo, de las 12.500 toneladas diarias que entran al proceso comercial, se pierden entre 4,5 y 5 toneladas. Bueno, para especificarle a nuestros televidentes exactamente de qué estamos hablando el día de hoy, quiero que ustedes, que son los expertos, pues ahondemos más en este tema y contémosles qué es la pérdida y el desperdicio de alimentos. Doctor. Bueno, voy a dar cifras y voy a dar datos concretos y definiciones de la FAO. Traje el dato, digamos, específico de la FAO. Pérdida de alimentos corresponde
a una disminución en la masa desde la producción agropecuaria, desde la poscosecha, en el almacenamiento y en el procesamiento industrial de los alimentos. Esa es la definición técnica de pérdida de alimentos. Desperdicio de alimentos, disminución en la masa en los sectores de distribución, en el sector de retail y en el consumo. Digamos que esas son ambas las definiciones técnicas que hacen desde la FAO. Perfecto. Entonces, teniendo esto claro, ¿cómo disminuir el desperdicio de alimentos, por ejemplo, en nuestros hogares? Comencemos en las familias colombianas. ¿Qué podemos hacer? Bueno, con estas cifras que tiene FAO, estamos hablando que esta disminución de la masa de alimentos es durante toda la cadena productiva y estos desperdicios hacen parte básicamente del momento de la distribución, es decir, cuando llegan esos alimentos a los supermercados, tiendas mayoristas o minoristas y en las casas o en sitios de consumo masivo como restaurantes y colegios. Creo que es importante que primero hagamos una conciencia muy importante todos los consumidores, porque, bueno, digamos, tenemos que tener el valor de cuántos recursos, tanto recursos naturales, físicos, humanos, económicos, se están digamos, aportando en esta producción de alimentos para que cuando llegue a nuestra casa, pues simplemente los botemos a la basura, sabiendo que obviamente Colombia es un país con mucha desigualdad y muy inequitativo, donde tenemos departamentos que hay niños que se están muriendo de hambre. Entonces, realmente es una conciencia a todos los consumidores, que prácticamente somos todos los colombianos, a saber qué precio tiene ese alimento que llega a mi mesa y por eso valorarlo de manera importante. Importantísimo. También, ¿qué pasa en los restaurantes, por ejemplo? ¿Qué podemos hacer para que en la producción de algunos restaurantes esté incluida la conciencia de no desperdiciar los alimentos? Bueno, desde los bancos de alimentos de Colombia venimos trabajando en la recuperación de los alimentos y hacemos alianzas con los restaurantes porque muchos restaurantes o cadenas de restaurantes tienen una merma. Cuando un restaurante, por ejemplo, que sirve pedazos de zanahoria, pues tiene una máquina que parte la zanahoria, hay unos pequeños pedazos que no cumplen el estándar del plato, pero esos pequeños pedazos se pueden utilizar. Cuando un restaurante sirve costilla, porciona la costilla, hay unos pequeños pedazos de costilla que no cumplen el estándar del plato y se pueden utilizar. Entonces lo que hacemos los bancos de alimentos es decirle a los restaurantes, venga, no botemos esos alimentos que son aptos para el consumo, podemos almacenar esos alimentos y los bancos de alimentos o diferentes organizaciones sin ánimo de lucro pues pueden pasar con determinadas frecuencias al restaurante, aprovechamos esos alimentos y los utilizamos con población vulnerable. Muy bueno, y ya vamos a profundizar sobre ese tema, sobre exactamente cómo es el proceso de los bancos de alimentos y cómo todos nosotros podemos aportar a ese banco, ir ahorrando en ese banco para que otros sean los que eviten tal vez la necesidad de alimento. En las calles le preguntamos a los ciudadanos qué hacer en Colombia para optimizar los alimentos y que no terminen en la basura. Esto es lo que la gente dice. Para uno evitar el desperdicio de la comida, si uno como ama de casa, tener la medida para las 4 personas o 6 personas que vivan en la casa y así evitamos desperdiciar el alimento. Considero que podemos ahorrar o optimizar el consumo de alimentos para evitar el desgaste excesivo cocinando lo que es precisamente lo que vamos a comer. O sea, no vamos a cocinar como cosas de más para después desperdiciar. Considero que eso puede ser una buena forma de ahorro. Ver, por ejemplo, en la nevera si ya tenemos alimentos por vencerse, pues poderlos consumir lo más pronto posible. Lo que se podría hacer, pues primero es como cocinar en las justas proporciones. Hay muchas veces personas que cocinan para varios días o varias personas y de pronto por eso también se puede dar esos desperdicios de comida. Entonces creo que también desde cocinar se podría aportar a ese problema. Para lo desperdicio de las comidas y todo, pues hay que llegar uno y, ¿cómo se dice esto? Proyectarse a no ser tanta comida, hacer únicamente lo necesario para que no haya desperdicio, me parece a mí. Bueno, escuchamos a los ciudadanos y seguramente si seguimos entrevistando, todos saben qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué pasa para pasar del dicho al hecho? Es decir, todos sabemos que hay que hacerlo, que hay personas que lo necesitan, pero a la hora de la verdad en nuestros hogares
y lo sabemos, no se está haciendo. ¿Qué podemos hacer para hacer ese tránsito y poder de manera efectiva garantizar los alimentos a personas que lo necesitan? Bueno, la alimentación es un acto cultural, es una cultura, obviamente es un acto también de amor, digamos que cuando nos sentamos a la mesa, muchas veces, y es parte de nuestra cultura, ofrecer alimentos es demostrar esa calidez en el hogar, ¿cierto? Entonces, por eso hablábamos ahorita, anteriormente las abuelas siempre preparaban grandes comidas para ofrecerle a las personas cuando llegaban y siempre eran cantidades abundantes. Eso, digamos que pasa de generación en generación. Obviamente, la vida moderna nos ha hecho cambiar un poco, ¿sí? Nuestras familias se han reducido, nuestros tiempos son más cortos para preparar alimentos, la industria de alimentos también ha pensado en darnos más oferta de alimentos que sean mucho más rápidos de preparar, pero creo que tenemos que tener conciencia de que esos alimentos deben ser muy bien planeados. Primero, en cantidades, muchas veces sabemos qué comer, pero no en qué cantidades. A veces sobreestimamos la cantidad que debemos consumir, culturalmente sabemos y lo practicamos, entonces pensamos que el hombre es el que debe consumir la mayor cantidad de porción de carne y los chiquitos son los que de pronto reciben la menor cantidad, y eso es algo que va, digamos, una transmisión de nuestra cultura alimentaria, y esas ideas tenemos que irlas reeducando. Ahorita la prioridad obviamente siempre van a ser los niños, entonces manejar porciones, cantidades y saber seleccionar los mejores alimentos para la familia. ¿Cuáles son esos malos hábitos, Juan Carlos, que suceden en nuestros hogares y que está generando que desperdiciemos mucho alimento? Bueno, primero, no hacer un listado de los alimentos que necesito antes de salir a comprar. Segundo, salir a comprar con hambre. Tercero, salir a comprar y caer de pronto en la tentación de algunas promociones. Están muy baratas las frutas y verduras y nos dan unas frutas adicionales, pero luego no las alcanzo a consumir en la casa. Cuarto, lo decía María del Pilar, cocinar más de lo que necesitamos. Quinto, no saber almacenar en la nevera. Y sexto, no hacer un seguimiento juicioso de las fechas de vencimiento de los alimentos. Venga, ¿cómo entonces darle algunos tips a nuestros televidentes para saber almacenar en la nevera? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, entonces, lo primero, les decía, tratar de cocinar las porciones necesarias. Si vamos a almacenar en la nevera, pues tener mucho cuidado primero con la fecha de vencimiento. Si el alimento ya está preparado, tratar de guardar en recipientes especiales en la nevera, ya sea en enfriamiento o en congelación. Cuarto, hacerle mantenimiento a la nevera. Muchas veces las neveras no funcionan como debería ser y no se guarda la cadena de frío. Esos son consejos, digamos, generales para todos los colombianos. Ustedes desde la FAO, en toda esta cadena, desde que, como decíamos antes del programa, desde que sale el palo de mango, hay un alimento que sale el mango completico hasta que llega al plato como fruta, y hay otra parte que es el mango procesado. ¿En qué parte de esa cadena hasta que llega a nuestra mesa se está desperdiciando mayor cantidad de alimentos? Bueno, digamos que el estudio que hace el DNP, el estudio que hizo recientemente la Dirección Nacional de Planeación, nos muestra que el mayor porcentaje de pérdidas y desperdicios de alimentos es durante la producción agropecuaria. Casi que el 40.5% de esas pérdidas ocurren en la producción agropecuaria. Luego pasan a cuando estamos haciendo la distribución en los supermercados, que es casi el 20%, y luego en la post cosecha y almacenamiento. Entonces eso tiene que ver mucho también con las técnicas, la tecnología que utilizan las personas cuando están haciendo la producción alimentaria, la infraestructura que utilicen de almacenamiento. Hay pérdidas también cuando los trasladamos los alimentos de la finca donde se producieron a los sitios de expendios de alimentos. Ahí hay bastantes pérdidas también de alimentos. Entonces creo que el mayor porcentaje de pérdidas y desperdicios de alimentos en Colombia es durante las primeras fases de la cadena productiva. Sin embargo, el 32% están a cargo de los consumidores cuando ya llegan al supermercado o a la casa. Juan Carlos, quiero que le expliquemos a los televidentes exactamente cómo funciona el Banco de Alimentos y cómo cada uno de ellos puede aportar a ese banco. Muy bien, José Fernando, voy a complementar un poco los datos que nos dan María del Pilar de la FAO para que entendamos la cantidad de alimentos que estamos botando en Colombia. Decimos, en Colombia se botan 9.7 millones de toneladas al año. Eso al día equivale a 26.500 toneladas de alimentos. Para que nos imaginemos un poco qué es eso, 26.500 toneladas de alimentos se transportan en 743 tractomulas. Entonces, en Colombia al día estamos botando 743 tractomulas llenas de comida. Si
transformamos un poco eso en alimentos específicos. Solo las frutas, verduras, tubérculos, raíces que estamos botando al día en Colombia, si las convirtiéramos en manzanas, son 157 millones de manzanas que botamos al día. Imagínense. Solo los cárnicos, si los convirtiéramos en vacas, al día en Colombia estaríamos botando la carne de 921 vacas. Solo los lácteos, si los convirtiéramos en bolsas de leche, al día estaríamos botando en Colombia 77.000 bolsas de leche. Entonces, lo que hacemos los bancos de alimentos de Colombia es entender muy bien el problema de pérdidas y desperdicios, entender muy bien el problema del hambre, de la inseguridad alimentaria, de la desnutrición crónica, por ejemplo, en Colombia, y saber que si aprovechamos esos alimentos y no dejamos que se boten en la basura y los aprovechamos mientras sean aptos para el consumo humano, pues vamos a rescatar alimentos y vamos a mejorar la nutrición de las personas más vulnerables del país. El año pasado, José Fernando, los bancos de alimentos de Colombia rescatamos 24.500 toneladas de alimentos que iban a ser botadas y con eso atendimos a 584.000 personas en situación de vulnerabilidad. Exactamente cómo hacen ustedes esa distribución, es decir, cómo hacen el rescate y cómo hacen la distribución para que le llegue a las personas que lo necesitan. Muy bien, tenemos proyectos en diferentes sectores. Tenemos un proyecto de recuperación de excedentes agrícolas. Vamos, los bancos de alimentos, en camiones donde los agricultores, y les decimos lo que hacemos, les decimos, agricultores, no boten la merma, los productos que no logran comercializar, las frutas y verduras, por favor no las dejen podrir en el cultivo, las pueden donar. Entonces nosotros vamos en los camiones, recogemos frutas y verduras y lo entregamos a fundaciones que atienden población vulnerable. Tenemos un programa con industria y con retail, lo mismo, les decimos, venga, no boten los alimentos que no logran comercializar desde la industria o desde el retail. Nosotros vamos a las tiendas, recogemos los alimentos antes de que se venzan, antes de que estén malos, y esos alimentos los entregamos a fundaciones. Lo mismo con hoteles, casinos, restaurantes, pues tenemos alianzas, hoy ya son más de 3.000 donantes, organizaciones en todo el país que están en alianza con los bancos de alimentos y nos permiten rescatar alimentos para aprovecharlos y mejorar la nutrición de las personas más vulnerables. A esta hora queremos convocarlos a todos ustedes para que participen y nos puedan dar ideas, soluciones o se asesoren de los expertos. 457-8300, extensión 5225 y 5226. Bueno, parte de la cultura también, y es muy curioso, uno va a los supermercados y encuentra prácticamente las frutas y las verduras maquilladas, embellecidas, brillantes, espectaculares, y nos hemos acostumbrado a que así generalmente es la manera en que consumimos. Cuando le vemos unas pequitas a alguna fruta, al banano, no, esto ya no me lo voy a llevar, sabiendo que puede ser la primera fruta que me puedo comer ese mismo día y posteriormente puedo ir consumiendo. Entonces, ¿esa parte de la cultura también está afectando? Claro que sí, digamos que los supermercados, sobre todo de grandes escalas, están implementando unas reglas muy altas de estándares de estética de estos alimentos. Entonces, muchos de esos alimentos, de hecho, son desperdiciados al momento que llegan al supermercado por la calidad que ellos exigen en la oferta de alimentos. Y también nos está llevando a nosotros a creer que los alimentos, si no son perfectos, de un color o una textura o de una figura redonda muy exacta, no nos sirven, y eso es totalmente falso. Sabemos, y también hay estudios que dicen que los consumidores pueden consumir alimentos heterogéneos, siempre y cuando perdure su sabor. Y es importante saber esto, como nosotros los consumidores tener muy presente que los alimentos, así tengan una pequita, no han perdido su valor nutricional, persiste el valor nutricional y podemos utilizarlos en ese momento. Bien, a esta hora queremos interactuar con ustedes en redes sociales. Luisa Barbero, usted ya tiene preguntas y opiniones por parte de nuestros televidentes en las redes. Sí, José, tenemos algunas opiniones y preguntas también para nuestros invitados. Mario Rueda dice, es importante en el hogar cocinar lo que se va a consumir para así no tener que desperdiciar los alimentos. Edgar Martínez, pasa mucho que metemos alimentos a la nevera para comerlos después y en muchas ocasiones estos terminan dañados, por lo que ¿a dónde van a parar? A la basura. Manuela Segovia, nos pasaba a mi familia que salíamos el fin de semana a almorzar en algún restaurante, pedíamos demasiada comida y a la final no toda se consumía. Esta se perdía y quedaba en la mesa. Y ahora, José, una pregunta para nuestra invitada para empezar. Alba Muñoz nos dice, ¿cómo crear en nuestros hijos desde pequeños esa conciencia
con la comida y los alimentos? Importantísimo, usted que es nutricionista también nos puede guiar. Bueno, ok, nosotros sabemos que los primeros 5 años de vida son fundamentales para generar esos hábitos alimentarios adecuados. Entonces todo comienza desde muy bebés. A los 6 meses iniciamos la alimentación complementaria y es ahí donde empezamos con alimentos como frutas y verduras. ¿Qué es lo que menos consumen los niños y la población en general? Frutas y verduras. ¿Qué es lo que más se desperdician? Es en las frutas y verduras. El 62% de las pérdidas y desperdicios es de frutas y verduras. Si iniciamos a dar alimentos como frutas y verduras de manera frecuente, habitual en los niños, en diferentes preparaciones, agradable, seguramente el niño va a adquirir el hábito. Es importante decir que si lo damos una vez y el niño lo rechaza, hay que perdurar, o sea, hay que persistir para que el niño adquiera ese hábito. Y es fundamental esos 5 primeros años, en dar los mejores alimentos y enseñarles qué es lo más importante y el valor que tienen los alimentos que son preparados en nuestra tierra. Hay un dicho muy clave, sobre todo en la parte cultural, que estábamos hablando de eso de los niños, que le hacen más los ojos que la barriga. Entonces empiezan a consumir y también ese vicio cultural tal vez que tienen las mamás de se lo come todo. Entonces les sirven muchas veces porciones extraordinarias que los niños no están dispuestos a comer, no están acondicionados para comer toda esa porción y resulta que después entonces ocurre eso, porque se sirve toda esa porción, pero no puede realmente consumirlo y ahí es cuando empieza el desperdicio, es así, ¿cierto? Así es, esa es una parte muy importante. Creo que un reto nuestro también es la parte de educación frente a cantidades. Entonces a veces también digamos, servimos un plato muy grande y es así lo que pasa, sobre todo en los niños pequeños, y ellos regulan su apetito de manera muy natural. Entonces, si el niño consume la cantidad y ya se siente satisfecho, es porque ya está satisfecho y hay que respetar eso. Y nosotros como madres o padres de familia pensamos que él debe consumir más. Esa educación nos hace falta reforzarla mucho. Luisa. José, una pregunta ahorita para nuestro invitado. Enrique Zapata dice, ¿qué tan bueno es comprar en supermercados de bajo costo donde la comida está muy próxima a vencerse? ¿Qué puedo hacer? Muy bien. Es un hábito, digamos, natural. Ya hay muchos supermercados en Colombia de bajo costo que están comercializando productos corta fecha. Lo que podemos decir es, el comprar productos corta fecha no tiene problema siempre y cuando el usuario que compra los productos pues conozca muy bien la fecha de vencimiento y haga el inventario en su casa y alcance a consumirse el producto antes de la fecha de vencimiento. Entonces desde allí pues no tenemos, digamos, ningún problema. Sin embargo, pues la recomendación general es tratar de no comprar esos productos corta fecha pues para poder almacenar y tener una vida útil más larga del producto. Perfecto. Esta hora llamada de Miriam Monroy desde Bogotá. Doña Miriam, buenas tardes. La escuchamos. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿ustedes en el Banco de Alimentos regalan los alimentos o los venden a las fundaciones en Bogotá y en Colombia? Muchas gracias, doña Miriam, por su aporte. Bueno, muy bien. Los bancos de alimentos somos organizaciones sin ánimo de lucro. Organizaciones sin ánimo de lucro que no tenemos, digamos, fuentes de financiación del gobierno ni de ninguna institución. En el mundo somos una red de 811 bancos de alimentos. Estamos, digamos, todos agrupados en una organización que se llama la Global Food Banking. En el mundo, los bancos de alimentos tenemos un estándar y es que nosotros recuperamos alimentos y entregamos a las organizaciones sin ánimo de lucro y hacemos una donación bilateral. Donamos unos alimentos y la organización nos da un pequeño aporte que corresponde más o menos al 10% del valor comercial de esos alimentos y nosotros con ese pequeño porcentaje pagamos la operación del banco. Los carros, la logística, los conductores, las personas de bodega, la luz, los servicios públicos. Entonces nosotros no vendemos los alimentos porque los alimentos que recibimos en donación no se pueden vender, pero sí hacemos una entrega de alimentos y recuperamos un pequeño aporte, nosotros lo llamamos aporte solidario y con eso financiamos el rescate de más y más alimentos. ¿Ustedes reciben dineros por parte del Estado o no? No recibimos dineros por parte del Estado, por eso nuestra fuente de financiación es con el aporte solidario y muchas personas que nos donan dinero. Hay muchas personas en Colombia y organizaciones pues, que quieren apoyar la lucha contra el hambre, nos donan dinero, nosotros con eso le damos punto de equilibrio al funcionamiento del banco y nosotros con ese dinero que nos donan también compramos alimentos. Hay algunos alimentos que no nos llegan en donación.
Entonces, como no nos llega arroz, no nos llega panela, no nos llega pasta, aceite, los alimentos de canasta básica no perecederos, pues compramos alimentos y esos alimentos los entregamos, eso sí no los entregamos al 10%, pero sí alcanzamos a entregar a costo sin utilidad. Hacemos compras en volumen y al precio en el que nos sale el alimento lo entregamos a la fundación para que esas fundaciones sean beneficiarias del mejor precio del mercado. Increíble que estas grandes industrias que procesan alimentos, que empacan alimentos, el arroz, lo que usted decía, el azúcar, etcétera, no tengan una responsabilidad social. Tal vez, pues en este momento me puedo estar equivocando porque no la conozco y usted mismo nos está diciendo que ustedes tienen que comprar el arroz. Es increíble que una institución que se encarga precisamente de distribuir alimento a quienes no lo tienen no pueda recibir donaciones por parte de este tipo de empresas. Y ahí viene entonces una pregunta muy importante para usted que es representante de la FAO en este caso en nuestra mesa. ¿Hay escasez de alimentos o hay realmente imposibilidad de acceder a ellos? Bueno, hay imposibilidad de acceder a ellos. ¿Sí? Hay dos partes que están en este momento siendo muy afectadas de la seguridad alimentaria y nutricional, que es la disponibilidad de alimentos. Muchas veces las cosechas se pierden también por el cambio climático, ya sea por sequías, por inundaciones, por diferentes técnicas que están desarrollando donde hay pérdidas, pero también el acceso a los alimentos, que se refiere mucho más a la plata que tenemos en los hogares para comprarlos, ¿no? Entonces, realmente tenemos los alimentos, pero muchas veces no podemos acceder a ellos por la falta de recursos humanos, de recursos económicos, o simplemente porque departamentos como Guajira, donde es tan difícil tener la disponibilidad de productos permanentemente. Entonces, estas dos partes han sido afectadas y es lo que genera hambre, ¿no? En muchas situaciones. ¿Cómo encontrar un balance? Digamos que lo que uno ha escuchado es que Colombia podría ser la despensa de alimentos del mundo por la cantidad de tierras que tenemos, por las personas que se dedican a la agricultura en nuestro país. Entonces, ¿cómo encontrar un balance para que esas frutas, esas verduras, esa producción que se genera en el campo realmente encuentre quien la consuma, sin necesidad de estar produciendo más o estar produciendo menos? Obviamente la oferta y la demanda, ahí es donde juegan también con el precio. Sí, digamos que creo que alianzas estratégicas son importantes implementarlas en sitios, por ejemplo, donde hay más pérdidas y desperdicios es en la región central, donde está la dispensa de alimentos. O sea, es realmente doloroso que donde hay mayor producción de alimentos es donde más se desperdician, y zonas fronterizas es donde no están llegando. Entonces, realmente lo importante aquí es que las entidades de gobierno y todos los actores que tienen competencia en este tema generen esas alianzas para que puedan llegar. La distribución de alimentos sea equitativa, a precios asequibles, inclusive a población vulnerable, pues que sea de muy fácil acceso, ¿no?, estos alimentos. Pero sí hay manera de que Colombia produzca los alimentos que requiere la población colombiana. Son las 5:29 de la tarde. Queremos pues invitarlos a que llamen y participen de nuestra conversación. 457-8300, extensión 5225 y 5226. Si tienen dudas, preguntas, o también nos pueden aportar las soluciones. ¿Qué hacen ustedes en el hogar para no desperdiciar alimentos? A esta hora, pues vamos entonces con Luisa Barberi, que nos tiene un importante dato. Luisa. Claro que sí, José, un dato muy importante en lo que compete a nuestro país. En este momento, en el Congreso de la República, cursa un proyecto de ley que busca erradicar el hambre en Colombia a través de una política pública que prevendría la pérdida de alimentos y reglamentaría la donación de estos productos que terminan lamentablemente en la basura. Faltan 2 debates para que esta iniciativa sea aprobada. ¿Qué nos pueden decir nuestros invitados acerca de esto? ¿Cómo avanza política tal vez? Bueno, el proyecto de ley es bien importante. El proyecto de ley se radicó en septiembre del 2017. Acá es importante entender, los proyectos de ley en Colombia ordinarios se tienen que discutir en 2 legislaturas. La legislatura actual se acaba el 20 de junio. Entonces, el proyecto de ley ya tiene 2 debates. El segundo debate fue en plenaria de Senado y le respondo a la pregunta: si hay voluntad política. Todos los senadores, absolutamente todos, votaron favorable el proyecto de ley. Pero entonces pasó el segundo debate con todos los votos favorables. Eso fue el año pasado, a finales del año pasado. Ahora siguen los 2 debates en Cámara, en Comisión Séptima de Cámara, en plenaria de Cámara. El proyecto de ley fue radicado hace poco para la ponencia y no se ha citado todavía a la Comisión Séptima de Cámara y se va a acabar el tiempo. Digamos que la urgencia que tenemos, pues las organizaciones que queremos promover este proyecto de ley, es que se debe discutir cuanto antes en Comisión Séptima de Cámara para que pase tercer debate y luego se haga el cuarto debate antes del 20 de junio. ¿Y usted cree que va a pasar este proyecto o no?
Yo creo, tenemos ¿Por toda qué la risa? Tenemos toda la ilusión. Preocupa mucho su risa, Los tiempos se acabaron. Si el proyecto de ley no se discute en Cámara de Representantes, en Comisión Séptima, este martes que sigue, o máximo este miércoles, los tiempos del trámite en el Congreso no nos van a dar para que luego se haga el cuarto debate. Entonces, tenemos un proyecto de ley muy importante para el país que prohíbe que se boten los alimentos a la basura, que estimula que las organizaciones que trabajan con alimentos y que no logran comercializar, pues los donen para atender personas vulnerables. Un proyecto de ley que puede ayudar a acabar con el hambre en Colombia. Ahorita hablamos un poco de las consecuencias del hambre en Colombia en términos monetarios. Sería como garantizarle las raciones diarias mínimas a las personas. Claro. ¿Qué contempla ese proyecto? Si usted me puede decir algunas cosas que están dentro de este proyecto que podrían ayudar a solucionar este tema de desperdicio en Colombia. Digamos los titulares grandes del proyecto de ley. Primero, el proyecto de ley, digamos que obliga a que se construya la política pública para prevenir las pérdidas y desperdicios. Entonces, el gobierno nacional pues tendría que juntar a una comisión que se llama la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, y ellos desde el gobierno tendrían que construir todas las directrices para todo el país para evitar que se boten los alimentos. Segundo, el proyecto de ley prohíbe que se destruyan los alimentos. Hoy en Colombia se están destruyendo millones de toneladas de alimentos. Entonces, tiene una prohibición, por supuesto hay unas excepciones, pero entonces prohíbe que se destruyan los alimentos y eso es bien importante para este país. Tercero, el proyecto promueve la donación y le dice a las organizaciones o personas que trabajan con los alimentos, si usted tiene alimentos aptos para el consumo humano, no los logra comercializar, no los destruya, done. ¿A quiénes? A organizaciones sin ánimo de lucro de todo el país que trabajan con niños, niñas, madres gestantes, lactantes, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, digamos que prioriza a estas poblaciones. Otro punto importante del proyecto de ley, le ordena al gobierno nacional y a sus diferentes instituciones que haga seguimiento del tema de pérdidas y desperdicios. Hoy tenemos un informe muy importante de planeación nacional, un estudio que se hizo en el 2016, pero el problema de pérdidas y desperdicios es tan grande que hay que medirlo cada año. Si lo medimos y le hacemos seguimiento cada año, pues vamos a garantizar que van a disminuir esas pérdidas y desperdicios de alimentos. Doctora María del Pilar, ¿qué está haciendo la FAO en nuestro país por disminuir ese índice altísimo de desperdicio de alimentos? Bueno, desde la FAO hay un compromiso muy importante en acompañar a los campesinos en las tierras, ¿no? Y generar sistemas alimentarios sostenibles y eficientes. Lo que queremos, y digamos que una de las grandes misiones de la FAO en Colombia es precisamente apoyar para que esas pérdidas iniciales en la cadena productiva sean menores, para que ojalá también la gestión que hacemos con gobierno, para que haya un recurso importante, para que también hayan vías terciarias adecuadas, porque esto favorece la distribución de alimentos a otras zonas, la comercialización y disminuye precios. Entonces creo que el trabajo fundamental es en los sitios donde estamos produciendo alimentos, el acompañamiento a los campesinos para que mejoren esa producción sin tantas pérdidas, y obviamente también tenemos un trabajo muy importante a través de la educación alimentaria y nutricional en diferentes escenarios. Trabajamos mucho con, por ejemplo, en Bogotá estamos con Secretaría de Educación trabajando espacios, una estrategia de alimentaria saludable en los colegios, donde queremos trabajar huertas escolares acompañadas de educación alimentaria. Esto hace que los niños en los colegios valoren esos alimentos porque los están cultivando ellos, ven cómo se producen, y así, por ejemplo, los refrigerios que llegan a los colegios no son botados a la basura, porque es sorprendente cuando uno llega a un colegio y ve la cantidad de refrigerios en las canecas. Entonces trabajamos en diferentes escenarios también, tanto educativos, familiares, comunitarios, en la parte educativa, y también a través de la producción de alimentos con los campesinos de pequeña escala. Ahí se vuelve también a la parte de la cultura, y es que a veces la mamá le empaca cosas que no le gustan al niño. ¿Para qué le empaca cosas que no se la va a comer? Gloria de Bueno, desde Bogotá. Gloria, buenas tardes. Su pregunta o opinión. Doña Gloria, la escuchamos. Sí, voy a formular la pregunta. Sí, señora. Y mi participación. Hago mi presentación y mi... Doña Gloria, la estamos escuchando, está al aire. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, felicitarlos por ese programa tan especial.
Muchas gracias, Sí, doña Gloria. soy voluntaria de ONG, del Sembrador y el Consejo Distrital de Voluntariado. Me parece interesante. Sí, señora. Sí. Doña Gloria, ¿qué le pasó? Estábamos recibiendo halagos, doña Gloria. Estamos muy contentos escuchándola, por favor, no se vaya. Que como organización pudiéramos conocer los requisitos para poder acceder al banco de alimentos y aprovechar los alimentos que se desechan. Bueno, creo que alcanzamos a entender lo que nos quería preguntar doña Gloria. ¿Qué le podemos contestar, Juan Carlos? Doña Gloria, claro que sí. Desde el Banco de Alimentos de Bogotá estamos atendiendo hoy a más de 307.000 personas. Tenemos afiliadas casi 1.000 organizaciones, 983 organizaciones sin ánimo de lucro al Banco de Alimentos. Le recomiendo que ingrese a la página www.abaco.org.co o buscan Google Bancos de Alimentos de Colombia o buscan Google Banco de Alimentos de Bogotá. Allí va a tener los datos de contacto, los teléfonos, los correos y con mucho gusto nos escribe o nos llama y le vamos a enviar los requisitos que tiene que tener una organización sin ánimo de lucro para afiliarse a los bancos de alimentos. Bueno, si quiere, hagamos algo, Juan Carlos, y regálenos las redes y el número de teléfono del Banco de Alimentos para todas las personas que estén interesadas. Bueno, muy bien. Pueden ingresar entonces www.abaco.org.co. Pueden buscarnos en Instagram y pueden buscarnos en Twitter en @abaco col, @abaco Colombia, col. Allí nos pueden encontrar también en @abaco Colombia en Facebook. Y nos pueden llamar, voy a dar un número telefónico 314-832-8022. Bueno, tenemos acá una nutricionista directamente de la FAO y quiero empezar a preguntarle entonces, ¿qué enfermedades puede causar la desnutrición? El no acceso a los alimentos, ¿qué enfermedades le está causando a los ciudadanos? Bueno, obviamente uno de los mayores problemas que tenemos es la desnutrición en población infantil, ¿no? Este periodo tan importante de crecimiento acelerado en menores de 5 años y son los que están siendo más afectados por la desnutrición en este momento en Colombia, pues obviamente lo que va a ocasionar es un retraso importante en su desarrollo, especialmente cognitivo. Son niños que este retraso va a ocasionar que más adelante se vean sus consecuencias en la parte cognitiva, la producción, digamos que académicamente no van a estar de la misma manera liderando los primeros puestos que si estuviera muy bien alimentado. Entonces creo que esa parte es muy importante porque son niños que no van a poder desarrollar ampliamente todas sus capacidades intelectuales. Ese es el mayor problema. Tenemos problemas de anemia importantes en Colombia, menores de 5 años también, por esa deficiencia de comida, especialmente de alimentos fuentes de hierro, que también la anemia ocasiona ese retraso cognitivo, ese retraso de aprendizaje en los niños. Entonces eso es bien importante tenerlo presente porque va a ocasionar un déficit también en el desarrollo económico posterior de nuestro país. Hablemos de los... Sí, ¿usted quiere decir algo, Juan Complementar un par de cositas. Claro que sí. El problema del hambre en Colombia, cifras. Primero, 54% de los hogares en Colombia viven en inseguridad alimentaria. Hoy tenemos 10.8% de los niños menores de 5 años con desnutrición crónica. Para que se hagan una idea, 560.000 niños menores de 5 años hoy en Colombia tienen la desnutrición, que es la más grave, que tiene secuelas irreversibles. Las secuelas de la desnutrición. Un niño con desnutrición crónica, cuando lo comparamos con un niño que no tiene desnutrición, tiene 14 puntos menos de coeficiente intelectual. O sea, hoy tenemos 560.000 niños que van a tener menos coeficiente intelectual, tiene 6 años menos de escolaridad y tiene a futuro 54% menos de ingresos. Hay unos datos muy importantes que se revelaron hace poco. El Ministerio de Salud, en los datos de la ENSIN, la semana pasada publica los costos de la desnutrición en Colombia. 11% del Producto Interno Bruto, lo que significa al año. Lo que significan 23 billones de pesos al año son los costos de la desnutrición en Colombia. Y el último dato del Banco Mundial, si acabáramos con la desnutrición en Colombia, aumentaría el ingreso per cápita, el ingreso de los colombianos entre el 4.3 y el 6.5 al año. Más o menos al año aumentarían los ingresos entre 800.000 y 1.200.000 pesos por cada colombiano. Ante eso que usted nos dice, ¿qué responsabilidad entonces tiene el gobierno nacional actual? Yo diría que hay corresponsabilidad. Acabar con la malnutrición y acabar con el hambre en Colombia
es responsabilidad de todos los sectores. Desde el gobierno nacional, por supuesto, crear políticas públicas, fortalecer las políticas públicas, pero tenemos responsabilidades del sector privado. Nosotros trabajamos muy de la mano con la ANDI, con la Cámara de Alimentos, responsabilidades del tercer sector, los bancos de alimentos, organizaciones sociales, responsabilidades de los organismos, digamos, multilaterales, de cooperación internacional. Y la idea es que todos nos tenemos que juntar con un mismo objetivo para lograr acabar con el hambre en Colombia. Perfecto, a esta hora nos conectamos con ustedes e interactuamos en nuestras redes sociales con Luisa Barberi. Luisa, preguntas y comentarios. José, sí tenemos comentarios y preguntas de todas las personas que nos ven y nos siguen a través de nuestro Facebook. Por aquí Ana Milena Reyes dice, necesitamos una campaña para promover el consumo de frutas y verduras feas, que son diferentes en su apariencia, pero mantienen los mismos nutrientes. José Manuel Delgado dice, solo es falta de educación y formación a través de la vida, pues las personas que botan la comida es por pura ignorancia. Y para finalizar, José Quiroga dice, quizás sería más efectivo educar a las personas sobre la importancia de no desperdiciar los alimentos antes de tener que llegar a botarlos. Ahora, José, preguntas para nuestros invitados. Nos dice Miriam Bermúdez, ¿qué tipo de alimentos son los más propensos a dañarse en corto tiempo? Bueno, obviamente sabemos que los alimentos perecederos, o sea, los que tienen más contenido de agua, son los que más se nos van a dañar. Estamos hablando de frutas y verduras y productos cárnicos y obviamente lácteos y lo que es leche y productos lácteos. Entonces, esos son los que nos obliga a tener mucho más cuidado, a ser mucho más racionales cuando vamos a comprarlos en el supermercado y saber, si yo compro a diario, pues compro mesuradamente, pero tener una planeación muy clara de cuánto tiempo van a estar mis alimentos ahí almacenados para que no se me dañen, pero básicamente esos son los que más se nos dañan rápidamente. Nuestro invitado Andrea Quiroga dice, ¿qué efectos tiene en la salud el botar todo tipo de desperdicio de comida en la basura sin ningún tipo de separación? Bueno, empiezo contando que botar alimentos contamina el medio ambiente. Entonces hay unos efectos, digamos, secundarios, porque botar alimentos pues emite toneladas de CO2 al medio ambiente. Hay otros efectos secundarios, digamos, que puede tener la mala disposición de alimentos. En algunas regiones del país donde no tenemos sistema de alcantarillado, pues se pueden generar algunas enfermedades que pueden afectar a las personas que viven en estas regiones. Bien, a esta hora Gloria Gavilán nos llama desde Bogotá. Doña Gloria, buenas tardes. Tenemos una Colombia muy linda, que tenemos de todo tipo de comida y por eso nosotros nos damos el gusto de desperdiciarla. Entonces, ¿cómo concientizar a las personas pasando por los conjuntos, que haya personas que vengan y les digan cómo tienen que cuidar los alimentos, cómo los deben guardar? Porque por eso es que la gente desperdicia, porque nosotros aquí realmente nuestra comida es barata. Vemos en otros países todo lo que a la gente le toca pagar, una fruta, cuánto vale. Entonces es como concientizar a las personas y enseñarlas a preparar bien los alimentos, a manipular bien la fruta, a no desperdiciarla para que realmente pues todos la consumamos, porque muchas personas no lo pueden consumir porque no tienen dinero. Por decir, yo pertenezco al Minuto de Dios y tenemos un hogar de ancianitas. Y allí a nosotros en Corabastos nos donan la fruta, pero a veces viene la fruta dañada, que no se puede gastar, no se puede hacer nada con ella y toca botarla. Entonces también concientizar a las personas que cuando donen, pues no lo den tampoco tan deteriorado, sino más o menos que se pueda consumir. Doña Gloria, muchas gracias. ¿Cómo les llegan a ustedes los alimentos y cómo hacen el control de calidad de esos alimentos? Muy bien, los bancos de alimentos solo recibimos en donación alimentos aptos para el consumo humano. Nosotros no recibimos alimentos que están vencidos, no recibimos alimentos dañados, mezclados. Digamos que esta es la consideración primero general. Los alimentos llegan ya sea porque el Banco de Alimentos va y recupera desde la industria de alimentos, desde los agricultores, o vienen cajas desde el retail. Muchas veces el retail, las grandes cadenas, sí nos entregan alimentos en cajas selladas, se hace la recepción en el Banco de Alimentos y luego hay que hacer una clasificación. Nosotros abrimos las cajas, miramos qué vienen en las cajas, clasificamos, algunas veces vienen productos mezclados, por ejemplo jabón con pan,
pues el pan ya no se puede utilizar. Entonces hacemos la clasificación de los productos, luego empacamos, almacenamos los productos y luego ya entregamos a las organizaciones sin ánimo de lucro. En este momento hay varias opciones para hacer algo con más que el desperdicio de alimentos, con las sobras. Se puede hacer compostaje, pero también no sé cómo tienen ustedes esa cadena tal vez de relación, porque uno podría, se me ocurre, no sé, en el hogar, esos desperdicios que pase alguien y se los lleven, por ejemplo, para los cerdos. Entonces hacen parte y continúan con el ciclo de la industria. ¿No sería mejor de pronto también que existe de pronto en Colombia ese proceso? Digamos que sí hay estrategias que impulsan este tipo de actividades para no hacer ningún tipo de pérdidas. Inclusive saber qué sobra, ¿no? Muchas veces dicen, es que me llegó una fruta dañada, pero muchas veces esa fruta sí puede ser utilizada. Seguramente podemos hacer dulces de la fruta, podemos hacer un aderezo. O sea, hay mil formas de pronto de utilizarlas antes de desecharlas finalmente. Y sí, cuando ya efectivamente no es apta para el consumo, lo mejor sería esas estrategias para que sea apta, por ejemplo, para el abono de la tierra o para alimento de animales. Y sí hay estrategias que se han adelantado, sobre todo en la región central, pero hay que seguir impulsándolas en más escenarios. Sí, cuéntenos. Bueno, los bancos de alimentos, les dije, no recibimos alimentos dañados. Sin embargo, hay veces nos llegan frutas ya muy maduras que no logramos aprovechar. Pues lo primero que hacemos es transformar, hacer pulpas, por ejemplo, con las frutas. Cuando ya no logramos aprovechar un alimento, lo retiramos y ese alimento, en algunos bancos de alimentos lo estamos transformando en compostaje, en abono, y en otros bancos de alimentos tenemos alianzas con organizaciones que hacen compostaje o comida animal y lo entregamos para que se aprovechen allí. Bueno, pues en este momento ya solamente nos restan 3 minutos para poderle entregar a nuestros televidentes unas conclusiones, algunos tips, algunas recomendaciones para hacer en sus hogares y que cada vez haya menos desperdicios de alimentos. Entonces, pues comenzamos con usted, María del Pilar Pinto. Bueno, realmente el trabajo es de todos los consumidores tenemos una tarea importante y es valorar esos alimentos que llegan a nuestra mesa. Saber que detrás, en ese momento que llega ese alimento, atrás hubo un trabajo muy importante tanto de personas, un esfuerzo físico, humano, de recursos naturales, para que ese alimento esté en mi mesa y yo pueda aprovecharlo y saborearlo de la mejor manera. Entonces creo que es concientizarnos del valor que tiene el alimento en nuestras mesas, de que hay muchas personas que no tienen ese privilegio de tener los alimentos, de saber cuáles son los alimentos que mejor debemos seleccionar, tener digamos que una planeación muy importante de lo que vamos a comprar día a día o semanal o mensual y rotar lo que decíamos anteriormente, tener una alimentación consciente y rotar los alimentos en la nevera para saber cuáles están ya a punto de deteriorarse para consumirlos inmediatamente. Juan Carlos Buitrago, ¿qué podemos decirle a nuestros televidentes? La situación del hambre en Colombia es crítica y a pesar de eso estamos botando la comida. Los bancos de alimentos de Colombia tenemos un trabajo bien articulado, una red en 17 ciudades del país, próximamente Guajira 18, en la que recuperamos alimentos, evitamos que se tiren a la basura y atendemos hoy 584.000 personas en situación de vulnerabilidad. Todos los colombianos pueden ayudar en la lucha contra el hambre, pueden aportar tiempo. La mayoría de personas que trabajan en los bancos son voluntarios, pueden aportar dinero. A veces necesitamos recursos para comprar alimentos no perecederos y pueden aportar alimentos. Entonces invitamos a todos los colombianos a que ingresen a www.abaco.org.co o busquen Bancos de Alimentos de Colombia en Google y allí van a ver las formas en las que juntos podemos trabajar en la lucha contra el hambre. Muchísimas gracias. Ustedes estarán diciendo en su casa, pues no es conmigo, yo ya tengo... ya comí hoy, ya tal vez eso no es conmigo, que se lo arreglen y que arregle el Estado. Pero muchos de nosotros realmente podemos hacer la diferencia para que cada vez menos personas sufran de hambre en nuestro país. 2 millones solamente aquí en Bogotá. Un tema que definitivamente nos llama a la reflexión, al cambio de nuestros hábitos para aportar a la solución de un problema que también está en nuestras manos. Y que con nuestra transformación tengamos cada vez más corazones contentos por tener la barriga llena. Se nos acabó el tiempo y muchas gracias realmente por acompañarnos, por compartir su experiencia y conocimiento con nuestros televidentes. A ustedes, como siempre, gracias por estar conectados en nuestras redes sociales y a través de nuestras líneas telefónicas de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Si quiere que conversemos sobre un tema en particular, puede escribirme en Twitter o Instagram, @josefdopatino, o al correo electrónico que aparece también en pantalla en directo, @canalcapital.gov.co. Que tengan una feliz tarde y nosotros nos volvemos a ver mañana. Chao.
Chao.